querido Fisgón. Saca un nuevo video Ricardo Anaya. Dice, en 2024 Andrés Manuel López Obrador y Morena se tienen que ir, aún podemos reconstruir el país. Y yo vengo diciendo desde temprano que pronostico una batalla campal en la coalición esta de Va por México, en esta alianza de Claudio X González, porque Anaya no ha bajado la mano, siempre la mantuvo de que quiere ser candidato. Ahora tienes presuntamente a Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas, levantando la mano en el PRI, Alito Moreno abiertamente diciendo que él quiere, y lo que se viene, yo estoy pidiéndole a la gente que ya busquen sus palomitas porque se va a poner bueno el relajo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, no debemos perder de vista jamás que esto que hizo Claudio, que organizó Claudio X González, lo del Sí por México o el Va por México, no es más que un bloque sin principios. Es como lo que era el TUCOM en su momento, en su momento, ¿no? Es decir, son gentes que se unifican simplemente porque tienen un enemigo enfrente, pero que tienen valores que no comparten. Es decir, no te pueden plantear un discurso ideológico razonable, no te pueden hacer una crítica coherente sin poner, no se pueden poner de acuerdo para hacer una crítica coherente, consistente, ¿no? Es decir, tienen ese problema de fondo. Y entonces, a mí sí, es decir, lo que tú estás señalando es muy importante. Esta oposición antiobradorista está en una crisis profunda y está muy dividida. Lo vimos en las recientes elecciones de Nayarit. Yo pensé que la pelea iba a ser mucho más dura, ¿no? Y Morena ganó con mucha holgura, ¿no? Con una mayoría incluso, eh, vamos, con una mayoría absoluta, pues, ¿no? Y sin embargo, si tú ves a esta oposición, te vas a dar cuenta que como se le cayó el discurso neoliberal, no tiene discurso, no tiene una, un proyecto ideológico que pueda, y mucho menos un proyecto ideológico que le resulte atractivo a la gente. Pero tampoco tiene candidatos. Fíjate, cuando Fox ganó las elecciones en el 2000, muchos analistas anunciaron el futuro derrumbe del PRI, porque y la tesis era muy clara. Si el PRI era un partido presidencialista, si perdía la presidencia, pues lo más probable es que el PRI se fuera desmoronando. Y una parte del PRI se desgajó del PRI. Hay una parte que se fue al PAN, hay una parte que se fue al PRD en aquel entonces, y hay un sector del PRI que el PRI lo que hizo fue fortalecerse a nivel regional. El sistema presidencialista estaba basado, entre otras cosas, en eh, feudos regionales, y cada estado tenía su poder regional, y entonces el PRI seguía teniendo grandes figuras, que eran los gobernadores de los estados. Entonces, ¿quiénes fueron los candidatos a la presidencia de la República por el PRI en las elecciones del 2006? Pues fueron puros gobernadores. Jackson, que estaba aquí en la Ciudad de México, y el de Tamaulipas, y el de tal, y el que acabó siendo el candidato era Roberto Madrazo, que era presidente del PRI, pero que representaba el poder regional tabasqueño, encabezaba los poderes regionales de Tabasco. El PRI hoy no tiene eso, tiene un problema serio y de fondo, porque no tiene grandes, bueno, salvo del MAS, ¿no? No tiene mayores, no tiene figuras importantes regionales. Entonces, Alito, es curioso que en este contexto los candidatos visibles del PRI sean Claudia Ruiz Massieu, que es, hombre, claramente el salinismo, es la representante directa, incluso por línea familiar, del salinismo, y Alito Moreno, que encarna este PRI pragmático,
digamos, políticamente muy, muy duro, ¿no? Que tenía un feudo en Campeche y que lo acaba de perder. Entonces, sí, la oposición carece de proyecto de nación, carece de discurso ideológico y carece de figuras políticas que presentar, porque Ricardo Anaya, que es el que se presenta por parte del PAN, de la derecha, pues tampoco es un candidato fuerte. Es un candidato que está muy manchado por escándalos de corrupción, ¿no? Y entonces ahí tienen, esta derecha tiene un problema de fondo. Sin embargo, no debemos de perder de vista dos cosas. Primero, por un lado, esta derecha sí carecerá de proyecto y carecerá de muchas cosas, pero no carece de dinero y no carece de apoyos internacionales. Es una derecha que tiene mucho dinero, es una derecha que es francamente rica y además cuenta con medios masivos de comunicación que, lo hemos visto una y otra vez, han tenido la capacidad de organizar discursos electorales con mucha rapidez. Entonces, esto no hay que descuidarlo. Y por otro lado, tampoco hay que descuidar el crecimiento de Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano es curioso porque está captando toda una serie de, ante el desacrédito del PRI, del PAN y del PRD, está captando toda esa disidencia. Ahora, Movimiento Ciudadano tampoco tiene las grandes figuras, ¿eh? Y tampoco tiene un gran proyecto ideológico y ni político. Es decir, traen una crisis de fondo que no va a ser fácil resolver. Muy bien. ¿Y qué me dice